nosotros a la doctora Carina Pese, que es la jefa de sección de diagnóstico e intervencionismo mamario del Hospital Italiano de Buenos Aires. Y nos va a hablar de un tema que consiste en característica imagenológica del cáncer de mama según sus subtipos moleculares. Carina, cuando quieras, adelante. Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias a ustedes por la invitación. La verdad que es un honor, un placer poder acompañarlos. Yo soy Carina Pese, pertenezco al Hospital Italiano de Buenos Aires, Argentina. El Hospital Italiano está ubicado en Capital Federal, en el barrio de Almagro. Es un hospital en donde trabajamos casi 10.000 personas y que cuenta con su universidad propia. Está acreditado por la Joint Commission y dentro del servicio de diagnóstico por imágenes está la sección de diagnóstico mamario, en donde tenemos la posibilidad de formación de fellow. Actualmente tenemos 4 vacantes. También tenemos otra sede que está ubicada en la provincia, que es en el departamento de San Justo. Los objetivos de esta presentación serán repasar las distintas clasificaciones del cáncer de mama, describir las características imagenológicas del cáncer y analizar si existe una correlación entre las imágenes y los distintos subtipos histológicos. A modo de introducción podemos decir que el cáncer de mama constituye una problemática a nivel mundial, así lo determinó la Organización Mundial de la Salud, y en América Latina, donde nosotros nos encontramos, el cáncer de mama constituye el cáncer más común entre las mujeres. Aproximadamente se dice que 1 de cada 12 mujeres a lo largo de su vida, si llegan a cumplir 80 años, va a desarrollar un cáncer de mama. Sigue siendo la causa de mortalidad más frecuente, es la segunda causa entre las mujeres por patología oncológica, y el cáncer de mama, si bien hablamos de cáncer, tenemos que entender que no es una única enfermedad, sino que es una enfermedad heterogénea que tiene distinta apariencia imagenológica y obviamente una distinta presentación y evolución clínica. Un poco de la historia de lo que es la clasificación del cáncer de mama, la clasificación tradicional que continuamos utilizando, la del TNM, que fue establecida en el año 1977, la primera, en donde vamos a analizar todo lo que son los tipos histológicos según la clasificación de la OMS, el grado histológico, la invasión vascular o linfática. En la inmunohistoquímica vamos a evaluar receptores hormonales de estrógeno y progesterona, el factor de crecimiento epidérmico, el ER2, el Ki67, y vamos a medir el tamaño del tumor, el estado de los ganglios y la presencia o no de metástasis. También vamos a evaluar si presentan o no acompañamiento de carcinoma in situ y si esto es un componente intraductal extensivo. Hoy sabemos que pacientes que tienen a lo mejor la misma edad, que tienen un mismo estadio clínico, tienen distinto pronóstico. ¿Y esto por qué puede explicarse? Y esta explicación fue dada ya en el año 2000 con este artículo publicado en la revista Nature, en donde estableció la clasificación molecular del cáncer de mama, en donde a partir de estudios de microarray se pudo establecer cuáles eran las características génicas que tienen los tumores, y los dividió en 4 grandes grupos: los luminales A, luminales B, ER2 enriquecidos y basal line, en donde vemos que tienen distinta presentación desde la clínica y también distintas tasas de sobrevidas a 5 años y con pronósticos muy diferentes. Entonces, teníamos y tenemos la clasificación tradicional, TNM, que la seguimos utilizando, la clasificación molecular, pero nos encontramos con una limitante en la práctica diaria, que es la implementación en la práctica diaria. ¿Por qué? Porque estos son estudios muy caros de implementar en la práctica diaria a todas las pacientes con diagnóstico de cáncer. Entonces se buscó, a partir de datos que tenemos de la inmunohistoquímica, datos que nos pudieran encontrar una correlación con esta clasificación molecular. Y así surge la clasificación de la inmunohistoquímica, que es la clasificación subrogada. ¿Por qué es importante entonces conocer cuál es el subtipo que va a tener esta paciente? Porque tiene distinta presentación, tanto clínica como en las imágenes, distinta sobrevida, distinto tipo de patrón de metástasis y también una distinta respuesta al tratamiento. Esta clasificación inmunohistoquímica subrogada a la clasificación molecular se puede dividir en 2 grandes grupos: aquellos que van a expresar los receptores hormonales, que se van a denominar luminales, y aquellos que no van a expresar los receptores hormonales. Los que expresan los receptores hormonales van a ser globalmente denominados luminales, y después lo vamos a poder diferenciar de acuerdo al Ki67 en luminales A o luminales B.
Los luminales generalmente no expresan el ER2, y si tienen un Ki67 menor al 20%, van a ser denominados luminales A. Aquellos que tengan un Ki67 mayor al 20% van a ser denominados luminales B, y hay un 30% de los luminales B que van a sobreexpresar el ER2, y obviamente van a tener receptores hormonales de estrógeno y progesterona positivo, con un Ki67 mayor a un 20%, que van a ser denominados luminales B ER2 positivos. Dentro de los tumores que son receptores hormonales negativos, estrógeno, progesterona, si tampoco expresan el ER2, generalmente tienen un Ki67 alto, y digo generalmente porque vamos a encontrar, ya lo vamos a ver a lo largo de la presentación, que hay algunos triple negativos que sorpresivamente encontramos que tienen Ki67 bajos. Son los que se denominan triples negativos. En un principio se pensó que todos los triples negativos eran Basal-like, y vamos a ver que no podemos homologar en la clasificación molecular los Basal-like a todos los triples negativos. Dentro de los receptores hormonales negativos hay aquellos que sobreexpresan el ER2 únicamente y que tienen generalmente una alta tasa de proliferación del Ki67 y van a ser los ER2 positivos. El punto de corte del Ki67 es muy importante, y entender por qué utilizamos este punto de corte. Dentro de la anatomía patológica, uno de los valores que son más difíciles de evaluar en la anatomía patológica por la subjetividad que existe es el punto de corte del Ki67. En el primer consenso de St. Gallen, en donde se utilizó la estrategia para los distintos subtipos histológicos y la homologación a la clasificación molecular, estableció que el punto de corte del Ki67 que mejor se aproximaba a la clasificación molecular era de un 14%. Por eso pueden encontrar artículos en la literatura en donde todavía utilicen este punto de corte del 14% para dividirlos entre luminales A y luminales B. En el consenso de St. Gallen de 2013, la evidencia demostró que aquella división entre luminales A y luminales B, cuando se utilizaba un punto de corte del 20%, mayor del 20 es luminal B, menor del 20 luminales A, era el que mejor se aproximaba y tenía mejor correlación con la clasificación molecular. Es por eso que se acepta hoy en día que el punto de corte sea un Ki67 de 20% para diferenciarlo. A partir de la publicación de ese artículo en Nature en el año 2000, empezaron a haber muchísimas publicaciones en la literatura, en las imágenes, en donde se buscaba si existía una correlación entre los hallazgos imagenológicos y los distintos subtipos moleculares. Se llega siempre a esta conclusión de que no existe un hallazgo que podamos decir es patognomónico, pero sí hay una aproximación, tanto en la mamografía, ultrasonido y resonancia, a cada uno de estos subtipos. Nosotros hemos realizado una publicación con mi grupo de trabajo en mayo del 2020 utilizando la elastografía. ¿Qué quisimos ver? Quisimos ver si podíamos discriminar las lesiones de acuerdo a los subtipos moleculares. La elastografía no sirvió para esto, pero sí sirvió para discriminar aquellas lesiones que podemos considerar benignas con aquellas lesiones malignas. Y para eso, previo para la homologación del equipo de elastografía que nosotros utilizamos, que era un Saote 8, utilizamos los distintos puntos de cortes que se habían reportado en la literatura, 36, 50 y 80 kilopascales, y vimos que el punto de corte en la elastografía era de 50 kilopascales, con mejor sensibilidad, especificidad y valor predictivo negativo. Y ustedes me dirán, bueno, ¿no les sirvieron para los distintos subtipos moleculares? No, pero es un método muy útil para poder diferenciar aquellas lesiones benignas de malignas, de aquellas lesiones malignas que puedan tener una apariencia en las imágenes probablemente benignas, como son los triples negativos de tipo basaloides. En cuanto a la resonancia magnética nuclear, en esta revisión sistemática, en donde se incluyeron 42 artículos que cumplían con los criterios de inclusión, llegan a la misma conclusión, que no existen hallazgos patognomónicos a través de las imágenes en resonancia magnética nuclear, pero sí una aproximación a cada uno de ellos. Y con respecto a la técnica de difusión, en esta revisión sistemática y metaanálisis muy recientemente publicado, se analizaron aquellos artículos que utilizaban por lo menos 2 valores de B.
El 68% de estos artículos utilizaron valores de B que van entre 0 y 800, es lo que nosotros en el Hospital Italiano en la práctica diaria estamos utilizando para el análisis de las lesiones de sospecha, la evaluación de los tumores malignos, y en este análisis de 28 estudios que incluyeron 2.990 tumores, encontraron una prevalencia de mayor cantidad de tumores luminales B en estos subgrupos de trabajo. Cuando se hace el análisis QUADA, este análisis QUADA de los estudios que se incluyen en un metaanálisis sirve para saber si existieron sesgos en la selección de los pacientes que fueron incluidos. Y para hablar de que la calidad de estos estudios que se incluyeron y para poder decir que estos resultados son confiables, es importante hacer esta evaluación QUADA. Vemos que tenían bajo riesgo de sesgo todos esos artículos incluidos en este análisis. Y acá vemos en el diagrama de caja que ADC tenían cada uno de estos tumores. Y vemos que no hay diferencias estadísticamente significativas, todos tenían un punto de corte casi de 1 o menor a 1. El que tiene un poco más alto de valor de ADC son los SER2 enriquecidos. En la literatura van a encontrar que hay muchos que discriminan el valor del ADC para diferenciar entre lesiones benignas y malignas con el punto de corte de 1.3. Menor de 1.3, alta sospecha de que sea lesión maligna, mayor a 1.3 el ADC, una sospecha de que la lesión sea benigna. Pero cuando uno quiere utilizar el ADC para diferenciarlo en los distintos subtipos moleculares, vemos que no hay diferencias estadísticamente significativas. Vamos a centrarnos ahora en el análisis de cada uno y con ejemplos, con imágenes. Carcinomas luminales A representan aproximadamente el 50% de todos los cánceres de mama. Son tumores que tienen un crecimiento lento con una reacción desmoplástica y tienen un mejor pronóstico. La característica en la inmunohistoquímica de estos tumores, que son receptores hormonales positivos de estrógeno y progesterona, ER2 negativo y un Ki67 menor a un 20%. Estos tumores tienen una menor incidencia de metástasis y si hacen metástasis presentan un patrón de metástasis de tipo óseo. Tienen una buena respuesta a todo lo que son el tratamiento hormonal, es decir, en las pacientes premenopáusicas se van a utilizar como terapia adyuvante el tamoxifeno, y en las pacientes posmenopáusicas, de acuerdo a las características del tumor, algunos pueden comenzar con tamoxifeno y otros utilizarán inhibidores de la aromatasa como el anastrozol. ¿Qué apariencia tienen en las imágenes? Lo característico de los luminales A, que más frecuentemente en la histología van a ser carcinomas ductales de tipo invasor, tubulares, y en las imágenes se van a presentar como imágenes nodulares, densas, irregulares, de márgenes espiculados. Aquí la tomosíntesis es de muchísima utilidad, ya que los carcinomas tubulares se van a presentar o como lesiones nodulares densas, irregulares, espiculadas, o como imágenes distorsivas. Lo característico es que estas lesiones son de lento crecimiento y que tienen una gran respuesta desmoplásica. Infiltran. Este es un estudio de un caso que nosotros hemos presentado para los casos RESNA, que es el caso 1412, en donde destacamos para estos tumores que son de lento crecimiento la importancia de comparar con los estudios previos. Y no solamente comparar con el inmediato anterior, no caer en esa tentación de solamente mirar el estudio previo, sino ir varios años hacia atrás. Porque estas lesiones que son de lento crecimiento, solamente comparar a lo mejor esta con el 2020 al 2016-2015, podemos ver esos cambios que son sutiles. Si solamente nos hubiéramos quedado en la comparación 2020 a 2019, esta lesión hubiese pasado desapercibida. Esta paciente tuvo el diagnóstico de un carcinoma con un subtipo luminal A. A nivel de la tomosíntesis pone en evidencia mucho mejor todo lo que son las lesiones espiculadas o aquellas lesiones que son distorsivas, por lo cual la tomosíntesis es de muchísima utilidad para el diagnóstico de los tumores luminales. En este caso, una paciente con un patrón de ACRC que realiza la tomosíntesis y encontramos una imagen nodular densa, irregular, espiculada con diagnóstico de carcinoma tubular, receptores hormonales positivos, ER2 negativos y un Ki67 bajo. Es un luminal A. En la ecografía, ¿cómo se van a manifestar? Como imágenes nodulares hipoecogénicas, de aspecto sólida, con diámetro mayor vertical,
de forma irregular, de márgenes que van a ser espiculados, presentan halo ecogénico, tienen la característica de ir invadiendo los ligamentos de Cooper, son malos transmisores del sonido, por lo cual van a dar sombra acústica posterior y pueden o no tener vascularización al Doppler. El Doppler siempre considerarlo como una herramienta accesoria, que una lesión no tenga Doppler no me baja la sospecha si morfológicamente en la ecografía es de alta sospecha. Con respecto a la resonancia magnética nuclear, generalmente se van a presentar como lesiones de tipo masa, en donde vamos a encontrar que en el T2 van a ser iso o hipointensos, y a nivel de la captación cinética vamos a ver que presentan una curva de captación de tipo elevado, es decir, una curva tipo 3, y con captaciones rápidas muchas veces en anillo. En cuanto a la carcinomas luminales B, representan el 15% de todos los cánceres de mama. Características a la inmunohistoquímica, receptores hormonales positivos, ER2 negativo, un Ki67 mayor a un 20%, y recordar que de estos luminales B, un 30% van a sobreexpresar el ER2 neu. Más frecuentemente son multifocales y multicéntricos, ya vamos a recordar cada uno qué significa esto, y más frecuentemente el compromiso ganglionar axilar. A nivel de la mamografía se van a manifestar como imágenes nodulares, densas, irregulares de márgenes no circunscriptos, que pueden ser espiculados o angulosos. Pueden ir o no acompañados con microcalcificaciones. A nivel del ultrasonido se van a manifestar como imágenes nodulares hipoecogénicas, de aspecto sólida, de diámetro mayor vertical, tienen márgenes que son angulosos o espiculados, halo ecogénico, pueden presentar vascularización al Doppler. A nivel de la resonancia magnética nuclear se van a presentar como lesiones de tipo masa, que son hipo o isointensos en T2, y lo característico es cuando tiene la captación en las secuencias dinámicas, la captación de este contraste es bien heterogéneo. Esto es como una característica distintiva que tienen en esta captación interna de las lesiones los luminales B con respecto a los luminales A. Un punto distintivo que tienen los luminales B que van a sobreexpresar los LR2 son la presencia de microcalcificaciones asociadas a lesiones masa. Es decir, en la mamografía lo que vamos a encontrar son imágenes nodulares acompañadas con microcalcificaciones de tipo pleomórficas. A nivel del ultrasonido, hoy con los equipos que tenemos podemos ver imágenes ecogénicas adentro de las imágenes sólidas con margen, en este caso que podemos ver microlobulado y vascularización al Doppler. Esto es como un punto de aprendizaje, masa más microcalcificaciones, pensar en la posibilidad de un luminal B ER2 positivo. Resumiendo entonces, ¿qué características tienen los luminales A y B? La espiculación, son más altos que anchos, márgenes angulosos, pueden ser marcadamente hipoecogénicos, la sombra acústica posterior y la presencia de calcificaciones que lo vamos a ver como imágenes ecogénicas en el interior de los nódulos. En cuanto a los carcinomas ER2 positivos, representan el 15% de los cánceres de mama, van a sobreexpresar el ER2 a nivel de la inmunohistoquímica, receptores hormonales negativos, el ER2 va a estar sobreexpresado, y generalmente tienen un Ki67 alto, muchísimo más alto que un 20%. El 40 al 80% de estos pacientes tienen mutado el P53, tienen mayores tasas de afectación ganglionar, enfermedad multifocal, y tienen componente intraductal como característica distintiva de los ER2 asociados e invasión linfovascular. A nivel de la mamografía, los pacientes que tienen tumores de tipo ER2 generalmente presentan una densidad mamográfica de tipo patrón denso, ACRC como en este caso, o una ACRB. Las microcalcificaciones son microcalcificaciones de morfología pleomórficas agrupadas, pueden ir o no acompañados a una lesión nodular o masa, y los márgenes cuando van presentando como lesiones nodulares son espiculados o indistintos. A nivel de la ultrasonografía, tienen dos formas de presentación. Una que es un descriptor aceptado por el BI-RAD, que es la imagen nodular, hipoecogénica, de aspecto sólida, que tiene márgenes que son microlobulados o angulosos. Presentan también, en algunos casos, cuando la celularidad es muy marcada, como en este caso, pueden presentar refuerzo acústico posterior, y acompañarse con imágenes ecogénicas en su interior que son compatibles con calcificaciones.
Otra forma de presentación que tienen los subtipos HER2, porque se acompañan con carcinoma intraductal, generalmente de tipo extenso, es la presentación como áreas hipoecogénicas. Este término hago la salvedad que no está dentro de los descriptores del BI-RADS, pero que hay numerosos artículos en la literatura de que habla de lesiones no masas al ultrasonido o de áreas hipoecogénicas. Nosotros en el Hospital Italiano utilizamos la descripción como áreas hipoecogénicas. Seguramente en la próxima edición del BI-RADS pueda ser incluida. Dentro de la resonancia magnética nuclear se pueden presentar como lesiones tipo masa o no masa. Generalmente son hiperintensos en T2, esto es lo que nos habla de la celularidad de la lesión. Las curvas son generalmente curvas de tipo 3, edema peritumoral y la multifocalidad, que es característica de estas lesiones. Hablamos de multifocalidad cuando encontramos más de 2 lesiones dentro de un mismo cuadrante, o que la distancia no debe superar los 5 centímetros entre ellos. Acá les presento un caso de multifocalidad y multicentricidad. Cuando hablamos de multicéntrico, cuando está localizada la lesión en otro cuadrante o la distancia es mayor a 5 centímetros. También este tipo de lesiones HER2 pueden ser bilaterales sincrónicos, es decir, que no nos olvidemos y que no nos quedemos con lo que a veces llamamos el síndrome del ojo contento, encontramos estas 3 lesiones y descuidamos a la mama contralateral. En este caso se trata de lesiones nodulares multifocales a nivel de la mama derecha y multicéntrica, y una lesión también a nivel de la mama izquierda, que son hipointensas, tanto en T1 como en T2. Acá podemos ver la cinética en el primer minuto, también tenemos que recordar, evaluar todo lo que son las regiones axilares, y acá para la evaluación de los ganglios, también lo mismo que cuando medimos en ultrasonografía, la cortical para considerarla normal tiene que medir hasta 3 milímetros. Bien. Carcinoma triple negativo representa el 15% de todos los cánceres de mama. Para hablar de triple negativo, tenemos que tener el inmunohistoquímica, receptores de estrógeno, progesterona negativo, HER2 negativo y un Ki que generalmente es mayor a un 20%. Pero ustedes en la anatomía patológica, en la práctica diaria, van a encontrar casos de triple negativos en donde el Ki es bajo. Tienen una mayor incidencia a metástasis, patrón visceral y cerebral, aquellos triple negativos de tipo basaloide. Vamos a ver que no es sinónimo tumor basaloide con triple negativo como se pensó en un principio. No es lo mismo. Hay muchos basaloides, obviamente todos los basaloides son triple negativos, pero no todos los triple negativos son basaloides. Tienen una mayor incidencia de carcinomas de intervalo, sobre todo los de tipo basaloide. Es decir, aquella paciente que está en edad de screening, entre un control y el otro aparece con un nódulo palpable. Y cuando uno mira la mamografía anterior, no tiene que haber ninguna imagen de sospecha. Ese es el verdadero carcinoma de intervalo. El tipo basaloide se va a presentar en pacientes jóvenes, menores de 40 años, y una tendencia en aquellas mujeres de descendencia afroamericana. También suelen expresar el Oncogen TP53. Este es un trabajo de un grupo mexicano del doctor Lara Medina, en donde evaluó cuál es la prevalencia de triple negativo en las mujeres hispanas, y encontró una mayor prevalencia, lo reportado por la literatura anglosajona, en donde tienen un 23% de prevalencia en mujeres hispanas de lesiones triple negativas. Nosotros hemos presentado en el Congreso RESNA 2020 un póster educativo que irá sobre las características clínico-patológicas y radiológicas de los distintos subtipos triple negativos, por lo cual hemos ganado el premio cum laude en el RESNA 2020. Y en este trabajo habíamos realizado una revisión de la clasificación molecular del cáncer triple negativo. Esto no se puede aplicar en la práctica diaria todavía, solamente de todo esto vamos a ver que podemos realizar en pacientes que tienen en inmunohistoquímica receptores hormonales negativos y un HER2 negativo, la evaluación si presentan o no expresión de los receptores de andrógenos. También podemos pedir la expresión de todo lo que es a nivel mioepitelial, como son las citoqueratinas C5 y C6, que generalmente los tipos basaloides lo tienen positivo. Esta clasificación molecular, la primera que la realiza fue el doctor Lehmann, en donde los divide en Basalite 1, 2, inmunomoduladores, mesenquimab y los receptores andrógenos positivos. En esta clasificación se tiene
una luz de esperanza, porque como sabemos los triple negativos todavía no tienen drogas blancomoleculares, y hay algunos trials en investigación en donde se están utilizando antiandrógenos en estos pacientes, pero todo esto forma parte todavía de la investigación. Después se hace una modificación, la misma clasificación de Lehmann, y la clasificación de Bernstein, que los divide en inmunosuprimidos, inmunoactivados, mesenquimal-like y receptores andrógenos positivos. ¿Qué apariencia tienen los triple negativos? Lo podemos dividir en dos grandes grupos, en los triple negativos no basales, no basaloides, y los triple negativos basales. Los triple negativos no basales en la mamografía son aquellas imágenes que son indistinguibles de los otros tumores. ¿Por qué? Porque se van a manifestar como esto, como una imagen nodular, densa, irregular y espiculada, inclusive puede acompañarse con microcalcificaciones como en este caso. En este caso uno no puede hacer una distinción, esto me va a venir un triple negativo porque también me lo puede dar un ER2 o me lo puede dar, en este caso, cualquiera de los luminales. Pero dentro de los triple negativos tenemos los triple negativos de basaloides positivos que tienen una apariencia más de benignidad a nivel de las imágenes. ¿Qué pasa con la densidad en la mamografía y en la resonancia magnética nuclear a aquellas pacientes que van a hacer cáncer de mama triple negativo? Bueno, esto es una cita de la literatura en donde los autores se encuentran que las mujeres que van a desarrollar tumores triple negativos tienen más posibilidades de tener densidad mamográfica baja, menor tejido fibroglandular a nivel de la resonancia magnética nuclear, y que tienen un realce parenquimatoso de fondo menor a aquellas pacientes que van a desarrollar tumores triple negativos. En cuanto a la apariencia imagenológica del triple negativo en el ultrasonido, también podemos hacer la distinción en los triple negativos basales versus los no basales. Los no basales son indistinguibles de los otros tumores. ¿Por qué? Porque se van a presentar como imágenes nodulares hipoecogénicas, de aspecto sólida, de márgenes que pueden ser angulosos o espiculados, pueden presentar imágenes ecogénicas en su interior, que son compatibles con calcificaciones, vascularización al Doppler. Mientras que los de tipo basal son aquellas lesiones que tenemos que estar muy atentas, sobre todo cuando comienza, porque cuando comienza pueden ser muy hipoecogénicos y que si uno no trabaja bien el tema de las ganancias, las armónicas, colocar bien los focos a donde tienen que estar colocados, podemos llegar a confundirlos con lesiones con quistes de contenido espeso, así que mucha atención. ¿Qué tenemos que tener en cuenta de los triple negativos de tipo basaloides? Que son lesiones heterogéneas, son sólidas pero tienen áreas anecogénicas o hipoecogénicas en su interior compatibles con necrosis, son lesiones que expanden, que crecen, desplazan los ligamentos de Cooper, no infiltran, y tienen un refuerzo al sonido, un refuerzo acústico posterior. En cuanto a la resonancia magnética nuclear, los triple negativos de tipo basal generalmente se presentan como lesiones únicas, con una morfología que puede ser oval o redondeada. Esta lesión de tipo masa, lo característico es que en las secuencias T2 vamos a encontrar áreas de hiperintensidad. Eso es como muy característico de los triple negativos. También los ER2 lo pueden tener, pero sobre todo cuando tiene esta morfología oval, lesión única de márgenes circunscriptos, tenemos que estar pensando en que me va a dar un triple negativo de tipo basaloide. A nivel de la difusión, son lesiones que van a brillar en difusión y que tienen un ADC generalmente bajo, y hay que tener cuidado donde nosotros vamos a colocar el ROID para medir el ADC y no caer en la medición en la zona de necrosis. En cuanto a la cinética, tiene la característica de realce en anillo. Entonces, resumiendo, qué característica que sí es casi distintiva de los triple negativos basal, y uno puede decir, cuando ve la imagen, estoy esperando en la anatomía patológica que me venga un triple negativo y voy a decir es de tipo basaloide, es porque tiene apariencia de lesión benigna. Casos clínicos de nuestra casuística para compartir. Este caso de una paciente de 70 años que había realizado una mamografía de control, había tenido una cirugía de Urban por secreción hemática, por una lesión de papiloma, y a nivel retroareolar de mama izquierda, señalizado con el círculo rojo, se veía una sutil imagen nodular irregular, con una densidad que es similar a la del parénquima mamario. Una paciente que tiene una mamografía de fácil lectura con un patrón ACRA, con calcificaciones de tipo distrófica. Cuando hacemos la tomosíntesis, podemos ver cómo se acentúa esa imagen nodular, la podemos visualizar bien, es irregular de márgenes espiculados, y asientan sobre la misma calcificaciones.
Bueno, se categorizó como BI-RADS. En este caso veíamos que las calcificaciones no formaban parte, sino que se proyectaban, eran calcificaciones de tipo distróficas y algunas calcificaciones en vara, que son de las galactoforitis de tipo crónica, y se categorizó como un BI-RADS 4C, porque no considerábamos que las microcalcificaciones eran parte de la imagen nodular. Se realiza una punción asistida al vacío con tomosíntesis, como la lesión fue extirpada en su totalidad, le dejamos un clip. Siempre realizamos la radiografía de los cilindros, y la anatomía patológica fue de un carcinoma ductal, receptores hormonales positivos, ER2 negativos y un Ki67 de un 15%, es decir, un subtipo luminal A. Esta paciente se le realizó la marcación de esta lesión no palpable con la técnica SNOL, con tecnesio, y esta es la radiografía de la pieza operatoria, y la anatomía patológica informó que solamente había encontrado el lecho de biopsia. Fundamental que el patólogo, si no encuentra carcinoma, tiene que en el informe anatomopatológico poner lecho de biopsia. Entonces esto le asegura al mastólogo que sacó el sitio donde estaba el tumor. Y había obviamente un hematoma, que es lo que vemos acá, un poco de mayor densidad, y el clip. Segundo caso, una paciente que nosotros tenemos todavía muchas pacientes con inyección líquida de silicona, una práctica prohibida que es dolor de cabeza para la evaluación de esa mamografía y ecografía, porque uno en la mamografía ve todas estas imágenes de siliconoma que nos dificulta la posibilidad de un diagnóstico, son no diagnósticas, y a nivel del ultrasonido tienen este signo de la tormenta de nieve que no podemos visualizar absolutamente nada. Entonces tienen que ser controladas con resonancia magnética nuclear, y en esta secuencia sagital T2 podemos observar en hora 2 de mama izquierda una imagen nodular irregular que era hipointensa, y en las secuencias dinámicas al primer minuto tenía una captación rápida en anillo y una curva tipo 3 de esta paciente, es decir, una curva de sospecha. Acá en las reconstrucciones MIP, la lesión medía 6 por 10 por 7, ya teniendo esta resonancia magnética nuclear, lo que uno tiene que hacer es ir a buscarlo en ecografía, es lo que hicimos, y se realizó un second look ecográfico, se identificó la lesión como una lesión hipoecogénica de aspecto sólida, que estaba inmerso dentro de lo que era esta ecogenicidad dada por la silicona líquida, el signo de la tormenta de nieve. Se realiza la punción y el diagnóstico fue un carcinoma infiltrante vinculable a un subtipo cribiforme con receptores hormonales positivos, ER2 negativo, un Ki de 12 a 14%, es decir, un luminal A. A esta paciente se le realizó también la técnica SNOL bajo guía ecográfica, en donde la marcamos con tecnesio para su cirugía, que se le realizó una cuadrantectomía. El siguiente caso es una paciente de 45 años con un patrón ACRC. La paciente consultaba por un nódulo palpable en el cuadrante ínfero interno de la mama derecha, que podemos ver que es una imagen nodular, irregular, densa, especulada, y tener cuidado porque a veces cuando tenemos una lesión tan clínica, tan visible, a veces no controlamos, y sobre todo los planos posteriores, tener mucho cuidado con eso que se llama el síndrome del ojo contento, buscar otras lesiones. Y encontramos en el plano posterior, en el cuadrante supero-externo, una imagen nodular densa, irregular, de márgenes indistintos. Bueno, en este caso nosotros lo que vamos a hacer, ya sostenemos una sospecha de la multicentricidad, la evaluación ecográfica dirigida, obviamente de la masa mayor, hipoecogénica de diámetro mayor vertical, sólida, de márgenes angulosos, halo ecogénico, acá la aguja realizando la punción, y como son lesiones distantes vamos a realizar la punción de ambas lesiones. La segunda lesión también tenía las mismas características, una lesión hipoecogénica de aspecto sólida, diámetro mayor vertical, de márgenes angulosos, halo ecogénico, vascularización al Doppler. Se punzan ambas lesiones para confirmar la multicentricidad, que le va a cambiar obviamente la conducta al médico mastólogo, diagnóstico carcinoma ductal infiltrante, receptores hormonales positivos, ER2 positivo, 3 cruces intensas. Por inmunohistoquímica, recordemos que el ER2 lo medimos en negativo una cruz, dudoso que es cuando marca 2 cruces, y positivo intenso cuando me marca 3 cruces. En este caso era un ER2 positivo. Y un Ki67 de un 40%, estamos ante un luminal B, ER2 positivo, de un carcinoma multicéntrico. Acá en la resonancia magnética nuclear podemos observar
Como les dije que los luminales B tienen esta captación del contraste de forma heterogénea, tanto para la lesión principal localizada en el cuadrante inferointerna, como la lesión localizada en el cuadrante superoexterno de la mama derecha. Lo característico entonces es la heterogeneidad de la captación del contraste. Tenemos que mirar a lo largo de los minutos, primero y segundo, y los 5 minutos como en estas secuencias. Recordar siempre mirar las secuencias tardías a ver qué es lo que pasa, sobre todo si después vamos a estar haciendo los controles en la neoadyuvancia de estas lesiones. En la reconstrucción MIP podemos observar la gran masa que estaba localizada en el cuadrante ínfero-interno de la mama derecha y la medición del ADC de 0.78. Este es un caso número 4 de una paciente que había realizado la mamografía y ecografía en otro centro, que la habían derivado para la punción, la conocí cuando vino a hacer la punción histológica, solamente le habían informado en esta mama que es de fácil lectura, un patrón ACR-B, una imagen nodular redondeada de márgenes, le habían puesto microlobulado. Cuando uno mira, en realidad tenía otra imagen adyacente en el plano anterior que no había sido informada. Y en la ecografía que traía la paciente solamente le habían visualizado la lesión mayor, pero tenía 2 lesiones, es decir, estamos hablando de la multifocalidad. Se realiza la punción histológica y el diagnóstico fue un carcinoma ductal infiltrante de tipo NOS, receptores hormonales negativos, ER2 equívoco. Cuando es equívoco, 2 cruces positivos, necesito hacer técnicas de biología molecular, en este caso se hizo el FISH, para comprobar que era un ER2 positivo, como en este caso, con un Ki67 de un 25%. Estos tumores ER2 eran de muy mal pronóstico, ahora con la droga blanco molecular, como el Herceptin, trastuzumab, estas pacientes andan muy bien. Entonces, en la resonancia magnética nuclear, en esta secuencia T2, podemos observar en este corte sagital la imagen en tipo masa, que es la más voluminosa, pero que presenta una segunda imagen satélite. En los cortes axiales podemos ver en T1 y en T2, que también es isointensa, y a nivel de la axila de una adenopatía axilar, señalizada con el círculo rojo. A nivel de las secuencias dinámicas, al primero y a los 5 minutos, podemos ver esta rápida captación, una captación de tipo homogénea de nivel del contraste, es una lesión multifocal, están localizadas en el mismo cuadrante o una distancia menor a 5 centímetros. Acá en la reconstrucción es MIP, y el ADC de esta lesión fue de 0.9. El caso número 5 es una paciente de 30 años que consultó por un nódulo de rápido crecimiento en mama izquierda. Esta es una lesión voluminosa en donde podemos observar en estas secuencias sagitales T2 la presencia de la hiperintensidad en su interior, que es característico de los tumores triple negativos de tipo basaloides. Acá observamos una ausencia de señal, un artefacto que está producido por el clip que se le había dejado esta punción, a esta paciente por su punción, y podemos ver en las secuencias de los cortes axiales T1 como una imagen nodular hipointensa. Podemos observar el engrosamiento de la piel que presenta. Es importante que cuando nosotros vamos a darle información al médico, describamos no solamente bien toda la lesión, sino todas las dimensiones, la proximidad a la piel, la distancia al pezón, la distancia que existe hacia el plano pectoral. Y siempre informar la proximidad que tenemos a la piel, cuán cerquita estamos y si está o no comprometida, y si está comprometida la piel, cuál es el grado de extensión. Vemos también que esta paciente presentaba voluminosas adenopatías a nivel de la axila. También se le deja un clip porque esta paciente, si era solamente triple negativa, eran pacientes que van a ser candidatos a neoadyuvancia. La anatomía patológica de esta paciente, en donde vemos que tiene áreas hiperintensas en las secuencias T2 sagitales, que lo que nos es distintivo, vuelvo a decir, de los triple negativos, es importante tener en cuenta que si nos va a dar un carcinoma de tipo metaplásico, que es uno de los subtipos histológicos de estas lesiones, son muy malas respondedores a la neoadyuvancia, eso hay que tenerlo también muy en cuenta. Si bien todos los triple negativos responden muy bien a la neoadyuvancia, el subtipo metaplásico no. Acá podemos ver en la secuencia dinámica, en donde tenemos una lesión de tipo masa,
redondeada con una necrosis central importante, una captación en anillo periférico, y vemos cómo presenta una leve captación a nivel de la piel en los primeros minutos, pero a los 5 minutos tenemos una captación intensa de la piel. Se había visualizado una segunda lesión que en los primeros minutos podemos observar que es una lesión de tipo masa, redondeada, que presenta áreas hipointensas, tabiques hipointensos en su interior, que es compatible con un fibroadenoma, es decir, una lesión benigna. Cuando hacemos la reconstrucción con el MIP, podemos ver la masa voluminosa y medimos el ADC de la lesión voluminosa, que nos dio 0.6, es decir, que nos confirma que es una lesión maligna, y vuelvo a recordar la importancia de la colocación del ROI, de elegir dónde vamos a colocarlos en las zonas sólidas y no caer en las zonas de necrosis, que nos puede dar un falso negativo. Y acá, a modo educativo, la medición del ADC de esta lesión, que ya por la morfología que tenía era una apariencia benigna, y también por la secuencia en las de la dinámica, en donde veíamos que tienen estos septos hipointensos, que están característicos de los fibroadenomas, pero lo medimos el ADC, donde vemos que el valor es de 1.8 a modo educativo. Este es el último caso para ir terminando, una paciente de 29 años, con el antecedente de una mutación genética BRCA1. Esto es importante que recabemos esta información clínica, porque los tumores BRCA, los tumores triple negativo tipo basaloides, tienen frecuentemente mutaciones de tipo BRCA1. Entonces es importante preguntar este dato clínico. La paciente había realizado el control ecográfico en febrero del 2021 y había sido categorizada como una lesión BIRAT3. En el contexto de una lesión que si tiene toda la apariencia típicamente benigna, obviamente la vamos a categorizar como BIRAT3, y tener en cuenta que la última clasificación BIRAT nos da la posibilidad de hacer la disociación entre la categorización y la recomendación. Yo le puedo poner un 3, pero teniendo el antecedente de que la paciente tiene una mutación genética BRCA1, tengo que estar pensando que esto puede ser una forma de presentación de un triple negativo de tipo basaloide, pedirle a esta paciente hacer una punción. No fue lo que sucedió, la paciente vuelve en abril del 2021, en donde ahora viene porque el nódulo se palpa, antes no lo palpaba, es decir, que la lesión creció, y cuando la vemos en la ecografía cambió las características. Vemos ahora que es una lesión sólida, heterogénea, con áreas anecogénicas en su interior, es una lesión muy celular, fíjense que tiene mucho refuerzo acústico posterior, vascularización al Doppler. Se realiza la punción bajo guía ecográfica y el diagnóstico fue un carcinoma ductal invasor, receptores hormonales y estrógeno y progesterona negativo, y 67-85% un triple negativo. Entonces acá uno sospecha, y más el dato clínico de la paciente, una mutación genética BRCA1 de un triple negativo de tipo basaloide. A nivel de la resonancia magnética nuclear, recuerden que son generalmente lesiones únicas, como en este caso, unifocal, en este caso hipointensa en T1, y a nivel del T2, la gran hiperintensidad que presenta esta lesión. A nivel de las secuencias dinámicas, captación en anillo, tan característico, con curvas tipo 3, y el valor del ADC de 0.68 de esta lesión. Estas son las medidas en la reconstrucción. A modo de conclusión, podemos decir que no existe un patrón patognomónico en las imágenes para predecir el subtipo molecular del cáncer de mama, pero sí que existen tendencias que nos ayudan a predecir cuál puede ser el distinto subtipo que puede llegar a tener esa patología a nivel de las imágenes. Por lo tanto, es muy importante que el médico que se dedica a las imágenes de la mama conozca bien esta clasificación molecular y cómo hacer esta subrogación. Bueno, muchísimas gracias a todos por vuestra atención. Estos son mis redes sociales, en LinkedIn, mi página web, mi email, tanto personal como hospitalario, y quedo a disposición y atenta a las preguntas que puedan surgir en el chat. Perfecto, Karina. Pues muchas gracias por tu enfoque tan centrado en la patología mamaria y lo importante de las técnicas de imagen para intentar decir un poquito el subtipo histológico que puede tener, ¿no? Pues la verdad es que sabemos que la histología es la que te terminará dando un poquito, ¿no? La clasificación del subtipo histológico, pero como las técnicas de imagen te pueden enfocar un poquito, ¿no? Nosotros, por ejemplo, yo me dedico a la patología osteomuscular y hacemos las biopsias de mama, ¿no? Y, ¿no? Sobre todo con las recidivas y todo, después de tanto tratamiento o varios años de respuesta, ¿no? Como vemos que estas lesiones, pues,
hay lesiones óseas que aparecen de nuevo, ¿no? Y la histología aquí en este caso es el que te vuelve a dar un poco, ¿no? Él puede ayudar que si es una recidiva de hernia de mama y qué tipo histológico es, si es parecido o no. Luego tenemos aquí algunas preguntas de la audiencia, ¿de acuerdo? El doctor Pedraza nos pregunta si creéis que deberíamos hacer una petición y un informe estructurado radiológico para mejorar la valoración radiológica de la neoplasia de mama. Sí, siempre un informe. Nosotros tenemos informe estructurado y nos sirve para, bueno, la organización, a su vez, si uno quiere tener análisis de datos y que todo esto nos pueda llegar a servir el día de mañana para hacer su propio desarrollo de inteligencia artificial, siempre tener un informe de tipo estructurado es mucho más fácil de recabar los datos. Si bien hoy con el lenguaje natural se pueden obtener, no es que no se pueden extraer los datos de un informe, pero si uno lo tuviera estructurado es mucho más fácil. Perfecto. Vamos a ver con otra pregunta. Pregunta que si las técnicas como la tomosíntesis pueden ser útiles para la mejor valoración radiológica de la neoplasia de mama. La tomosíntesis es muy útil, como les mostré los ejemplos, siempre todo lo que son las lesiones distorsivas, o para mostrar bien las espículas de una imagen nodular, es muy bueno. También podemos evaluar bien la extensión de las microcalcificaciones. Nosotros no lo utilizamos de rutina en todos los pacientes, nosotros continuamos realizando a todos los pacientes en lo que sería, bien no tenemos un screening como tal, sino que es esto oportunista, paciente asintomática, se le hace la mamografía convencional, y en algunos casos puntuales se le hace la tomosíntesis, pero no es que nosotros en Argentina, por lo menos en el hospital italiano, a todas las pacientes se le hace tomosíntesis. Perfecto. Y has remarcado la importancia de la ecografía y también en algún apunte el tema de la elastografía, que puede ser útil. En este aspecto, recordar un poquito la importancia o lo que puede tener la elastografía o, por ejemplo, técnicas con contraste ecográfico. No sé si utilizáis o habéis utilizado alguna vez. No, nosotros la verdad que no tenemos experiencia, yo no tengo experiencia y mi grupo tampoco con el uso de contraste. Dentro de la ultrasonografía usamos, bueno, el convencional y la elastografía, pero no utilizamos contraste. No tenemos la posibilidad. Perfecto. ¿Y la elastografía la utilizáis como herramienta rutinaria o otras veces como para poder distinguir algún tipo de lesión u otra? La elastografía como un complemento, como el Doppler. Siempre la morfología tiene que primar. Si la morfología es de sospecha, porque es una imagen nodular, irregular, por más que la elastografía me dé bajo, tengo que considerar que la imagen es de sospecha. No reemplaza a la morfología de la lesión. Creo que como la gran utilidad que tiene la elastografía que marqué son para esas lesiones, en donde son de apariencia aparentemente benigna y que uno tiene la duda si esto puede llegar a ser un quiste de contenido espeso o alguna lesión inicial de un triple negativo de tipo basaloide. Entonces acá la elastografía podría llegar a ser de utilidad, o para tratar de estas lesiones que estoy entre si esto es un 4A o un 3, poder decir, bueno, esta paciente la voy a controlar y no le voy a hacer la biopsia. Pero en las lesiones que son de muchísima sospecha, nada, es como un dato más, pero no me va a definir nada, sigue siendo morfología de sospecha más no punción. Y después, algo que no lo mencioné, porque lo que yo hablé es del diagnóstico, y no hablé nada porque sería toda una clase posterior de lo que sería neoadyuvancia y la evaluación de la respuesta en estos tipos de tumores. Tener en cuenta que los pacientes que tienen un tumor de tipo triple negativo, de tipo basaloides, la respuesta que se espera a la neoadyuvancia es una respuesta total, o si es parcial es de tipo concéntrica, a diferencia de los tumores SER2, en donde van a tener respuesta, pero la respuesta puede ser de tipo parcheada. Entonces, esto hay que tener muy en cuenta, y yo les dije algo de esto de mirar las secuencias el primer minuto, y no olvidarse mirar siempre a los 5 minutos, sobre todo en aquellas pacientes que estén haciendo neoadyuvancia, y tratemos de ver respuesta. Porque hay algunos tumores en donde a lo mejor en primero, en segundo minuto, te parece que hay una respuesta casi completa, o que no ves ninguna captación, y en el minuto 5 vemos que tenemos una captación. Entonces hablamos ahí de una respuesta parcial, no completa. Perfecto. En este
aspecto, supongo que aquí, pregunta también doctor Pedraza, el tema de las técnicas avanzadas de resonancia magnética. Supongo que aquí es muy importante el tema de la difusión, ¿no? Sobre todo en estos pacientes que están en tratamiento de neoadyuvancia, ¿no? Para ver cómo responde también el tumor con el ADC. ¿no? Y el tema de los estudios dinámicos también, ¿no? La importancia. Exacto, eso es fundamental. Todos sabemos que el tema del ADC, de la difusión, a veces cuesta trabajarlo. Siempre se habla de por qué nos cuesta tanto, sobre todo en mama, por lo menos hablo de la experiencia de mama, de lograr tener buenos mapas de ADC. Hay distintos trabajos en la literatura. Bueno, en nuestra experiencia nosotros utilizamos valores de 0 y de 800 para todo lo que es la evaluación de los tumores, sobre todo para neoadyuvancia, en donde se habla de que se puede utilizar como un biomarcador de ver que estas pacientes que cambia el ADC con los ciclos de quimioterapia y aquellos que no cambian, decir, bueno, podemos plantearle a estas pacientes de hacer un cambio en el esquema de quimioterapia. Entonces, es fundamental realizarlo en estas pacientes. Perfecto. Y por último, la última pregunta es sobre las técnicas de medicina nuclear, si también pueden ser útiles para la valoración radiológica de la neoplasia de mama. Nosotros no tenemos lo que es medicina nuclear dedicado a mama, el PEM, no contamos con esa posibilidad, así que no utilizamos la medicina nuclear salvo para lo que pueda ser una estadificación de un paciente, pero no para evaluación de la mama, porque el PET corporal total tiene la limitación en la mama de lo que es el tamaño de las lesiones, no menores de 1 centímetro. Entonces, por eso nosotros no lo utilizamos en la práctica diaria en forma rutinaria, porque no tenemos el dedicado, el exclusivo de medicina nuclear en mama. Pero bueno, hay centros en el mundo que sí tienen esta experiencia y esta posibilidad y lo utilizan. No es nuestra realidad. Los centinelas sí que lo deben utilizar, ¿no? Supongo. Sí, todo lo que es medicina, nosotros medicina nuclear lo utilizamos para la localización de lesiones no palpables, en todo lo que es la técnica SNOL, para lo que es la localización de la lesión en la mama y a nivel del ganglio axilar, la identificación. Y después también para la técnica ROL, para aquellas lesiones que solamente sean, que van a ser una identificación de una lesión no palpable, que no va a tener una evaluación a nivel de la axila. Sí utilizamos en esos casos la medicina nuclear, pero no para lo que sería el diagnóstico. Perfecto. Sí, tratamiento. Pues nada, en principio de momento no hay ninguna más pregunta en la audiencia. Solo darte las gracias por tu excelente presentación y damos paso al doctor Pedraza para que concluya la charla. Bien. Xavi, muchas gracias. Bueno, Karina, ha sido un lujo de presentación. ¿Me escucháis bien? Ha sido un lujo. Sí, te escuchamos bien, yo creo que ha sido estupendo. Entonces, yo creo que para resumir mucho, nos has dicho que aunque hay 4 subtipos, realmente con imagen no podemos 100% diferenciar, pero sí que hay unas tendencias, tanto en el diagnóstico como después has apuntado, como dándonos la posibilidad de a lo mejor en el futuro, si pudieras otra sesión, sobre la respuesta al tratamiento. Y después nos has dado consejos, nos has dicho, a ver, señores, tienen que trabajar en equipo, ¿no? Lo que has comentado, los comités, el Ateneo, tienes que hacer una auditoría de los más jóvenes para que haya una homogeneidad en los informes. Tienes que también tener, has comentado incluso un cuaderno de comandamiento, ¿no? El cuaderno de comandamiento, el tablón de datos, para un poco ver que no haya alguien que esté informando más o menos y detectarlo. Después nos has dicho recomendaciones respecto a la técnica. Has dicho, a ver, optimizar la ecografía. Nos has dicho que es interesante la elasto, pero que es un dato más. ¿No? Has comentado la resonancia, también optimizando, has dicho muy bien, lo has remarcado mucho subrayándolo. De los 5 minutos, mirar la curva a los 5 minutos, eso es muy importante también. Has comentado lo de ADC, que tampoco sirve, sí que para benigno maligno te da otro dato, pero no para diferenciar entre los subtipos. Y ya lo último, desde el principio ya has hablado muy bien de la inteligencia artificial, has dicho que tenemos que ir a eso, que será una ayuda para poder trabajar. El informe estructurado también lo has dicho. Y entonces lo que en el fondo nos has dicho es que tenemos que integrar como radiólogos y radiólogas todos estos datos para hacer bien nuestro trabajo y tener todo esto en cuenta. ¿Te parece bien este resumen o quieres añadir algo? Me encantó. El poder de síntesis me encantó. Sacaste todo lo mejor así de la presentación. Clarísimo. Me encantó, Salvador. Es eso lo que quise transmitir, así que me alegro que haya llegado el mensaje. Es eso, es fundamental. Y el tema de la auditoría no solamente lo hacemos con los médicos que empezamos, nos auditamos entre todos,
porque también los que tenemos más experiencia a veces no hay que confiarse, ¿no? Es importante hacer una auditoría y poder ver, bueno, a ver cómo van mis números. Y que nadie lo sienta como la casa de brujas, no es que te estoy buscando para decirte, mirá cómo estás trabajando, sino para siempre una forma constructiva para poder mejorar nuestro trabajo, porque las que más se van a beneficiar si nosotros trabajamos en equipo, auditamos nuestro trabajo, van a ser las pacientes. Así que sí. Perfecto, muchísimas gracias. Y yo creo que te pediríamos si puedes el año que viene también darnos otra sesión, a lo mejor sobre este tema y sobre la neoadyuvancia, que nos hemos quedado con las ganas. Me encantaría. Muy bien, Karina, contamos contigo entonces. Muchas gracias. Y sin más, recordar a la audiencia que mañana tenemos al doctor Mario Payés, que nos va a hablar de cuál es el rol actual de la TECA de colonoscopia. Están todos invitados. Muchas gracias, Karina. Gracias, Xavi. Muchas gracias a ustedes. Hasta mañana entonces. Adiós.